El 9 de mayo de 1980 por la mañana, los viajeros en el puente Sunshine Skyway en Florida no podían ver la bahía de Tampa por la densa niebla. Aunque la visibilidad había mejorado a medida que avanzaba la mañana, seguía siendo lo suficientemente mala como para ocultar un hecho muy importante a los conductores. Solo unos minutos antes, a las 7:33 de la mañana, el puente había estado involucrado en un accidente catastrófico, y en lugar de un puente de acero sólido, lo que les esperaba al frente era solo un vacío enorme. En los primeros años del siglo XX, San Petersburgo, en Florida, era una ciudad en una península. Los residentes que querían visitar comunidades al otro lado del agua debían soportar un largo viaje en auto o depender de un ferry para llegar. Un puente se propuso por primera vez en 1926, y aunque la idea era popular, cualquier acción práctica se pospuso, primero por la Gran Depresión y después por la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1954 que se construyó un puente en el extremo sur de la bahía de Tampa, construido por la firma Parsons, Brinkerhoff, Hogan y McDonald, y nombrado mediante un concurso para los residentes del estado. El puente fue un logro significativo. Aunque era angosto, en ese momento era el puente más largo del mundo, con un tramo principal de 6.7 kilómetros o 4.14 millas. Tenía un diseño de voladizo de acero con una carretera de 2 carriles sobre columnas de concreto ancladas al fondo de la bahía. Una elevación relativamente empinada en cada extremo permitía que el puente estuviera lo suficientemente alto sobre el agua para no obstruir la transitada ruta de navegación que pasaba por debajo. El puente era inmensamente popular, tanto que en 1971 se añadió un segundo tramo para aliviar la congestión. El segundo tramo era esencialmente una copia del primero y proporcionó una segunda calzada para que el tráfico en cada dirección tuviera su propio lado separado. Aunque el puente era lo suficientemente alto para que los barcos pasaran por debajo, los soportes de concreto sí representaban un peligro para las embarcaciones. Entre 1969 y 1987, embarcaciones chocaron con estos soportes. En la mayoría de los casos, los barcos eran pequeños, los daños mínimos, y el puente siguió funcionando normalmente. Esto fue hasta el 9 de mayo de 1980, a las 6:30 de la mañana de ese día, el experimentado piloto de puerto John Lero fue transportado a la motonave Summit Venture, una barcaza de transporte de carga a granel de 186 metros o 609 pies de largo. Lero debía guiar el barco fuera del puerto con seguridad. Era una práctica estándar que barcos grandes como el Summit Venture utilizaran pilotos locales, conocedores y experimentados para manejar la navegación en el puerto. Una vez fuera del puerto, Lero dejaría el barco y el capitán del Summit Venture retomaría el control. El clima esa mañana no era ideal. Había lluvias intermitentes y niebla. Lero pasó la madrugada monitoreando el clima y comunicándose con otro barco cerca del Sunshine Skyway para actualizarse sobre las condiciones. Aunque no eran perfectas, no se emitió advertencia de clima severo y la visibilidad era razonable. Con esto en mente, Lero comenzó a guiar el Summit Venture fuera del puerto. Al acercarse al puente Sunshine Skyway, el barco fue sorprendido por una ráfaga repentina. Vientos fuertes, lluvia y niebla descendieron abruptamente, con una lluvia tan intensa que dejó ineficaz el radar del barco. Lero ordenó que los vigías se colocaran en la parte delantera del barco, donde tendrían que estar atentos a las boyas marcadoras en el agua. Procedió con cautela, ordenando a la tripulación que estuviera lista para echar el ancla rápidamente si era necesario. En este punto, el Summit Venture ya estaba fuera de curso. En vez de ir al tramo central abierto del puente, se desviaba hacia un soporte de concreto. Sin embargo, Lero no se dio cuenta de esto hasta que el puente mismo emergió de la niebla frente a él, a solo la longitud de un barco de distancia. Lero ordenó que soltaran las anclas e intentó una maniobra evasiva, pero ya era demasiado tarde. A las 7:33 de la mañana, el carguero chocó contra un pilar de soporte en el centro del puente Sunshine Skyway. Casi de inmediato, un tramo de 395 metros o 1.297 pies de la calzada en dirección sur colapsó directamente hacia el agua de abajo, llevándose varios vehículos consigo. Lero hizo una llamada de emergencia inmediata a la guardia costera. Todo el equipo de emergencia al puente Skyway. Una embarcación acaba de chocar contra el puente Skyway. El puente Skyway se ha caído. Lleven todo el equipo de emergencia hasta el puente Skyway. El puente Skyway se ha caído. Auxilio. Esta es una situación de emergencia. Detengan el tráfico en el puente Skyway. Sin embargo,
detener el tráfico no era algo que se pudiera hacer de inmediato. Arriba, en el puente, un conductor avanzaba lentamente por la calzada en dirección sur cuando notó que ya no podía ver ningún auto en el puente frente a Mamael. Más tarde le contó su experiencia a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Veía las luces rojas de advertencia para aviones en la parte superior del lado oeste del puente. De repente, esas luces rojas cayeron de su posición original a un punto fuera de mi vista, debajo de la carretera frente a mí. Empecé a frenar e inmediatamente después de que la luz cayó, vi que la superestructura de acero sobre mi cabeza caía frente a mí. Parecía que se movía y ondulaba mientras caía. El hombre detuvo su vehículo y comenzó a retroceder por la carretera. Debí retroceder la mitad o 2/3 de la parte ascendente que acababa de cruzar. Vi las luces del tráfico que venía hacia el sur. Así que me detuve, bajé la ventana del lado izquierdo y empecé a agitar las manos fuera de la ventana, golpeando el costado de mi auto y gritándole al tráfico que me rodeaba para que se detuviera. Después de que me detuve, recuerdo que pasaron como 3 autos y luego un autobús viajando hacia el sur. La mayoría de estos vehículos, incluido el autobús, no lograron detenerse a tiempo. Al llegar a la sección caída del puente, se precipitaron hacia el agua de abajo. El conductor del último vehículo en llegar a la sección rota pudo detenerse con solo unos segundos de sobra. Huyó de su vehículo, dejándolo equilibrado de manera precaria justo al borde del precipicio. En total, 6 autos, un camión y un autobús Greyhound cayeron cuando ocurrió el colapso inicial o no pudieron detenerse antes de salir de la carretera rota. La caída fue considerable, de unos 46 metros o 150 pies. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló después que los daños a los vehículos que cayeron del puente al agua eran equivalentes a los daños que se esperarían si hubieran impactado contra una superficie sólida. Solo una persona que cayó al agua sobrevivió. El vehículo de Wesley McIntyre, de 56 años, cayó durante el colapso inicial del puente. Más tarde, él describió cómo la caída repentina lo hizo pisar los frenos por reflejo, algo que, por supuesto, no fue efectivo en su situación. Su camioneta chocó contra el Summit Venture y luego cayó al agua. En ese momento, el señor McIntyre logró abrirse paso y nadar a la superficie. Fue sacado del agua por la tripulación del Summit Venture. El señor McIntyre fue el único rescatado así. Las otras 35 personas que cayeron del puente dentro de sus vehículos no salieron vivas del agua. 25 de los fallecidos viajaban en el autobús Greyhound, que transportaba a muchos estudiantes de la Universidad de Tuskegee y otros más. Tras el desastre se inició una investigación. Una investigación realizada por la Guardia Costera criticó la decisión del piloto John Lero de continuar a pesar de las condiciones meteorológicas adversas y afirmó que esta decisión contribuyó al accidente. Sin embargo, también reconoció que muchos otros factores también habían influido. Estos incluían el hecho de que no se había pronosticado la tormenta y los informes favorables sobre las condiciones meteorológicas proporcionados por otros barcos en la zona en ese momento. También se señaló que no había protección contra impactos para los soportes de concreto. Durante la construcción del puente se habían instalado defensas de madera alrededor de la base de los soportes, pero éstas se pudrieron rápidamente y no fueron reemplazadas. Finalmente, el señor Lero fue absuelto de negligencia y se reconoció que había tomado acciones razonables dadas la información y las opciones que tenía disponibles en ese momento. Al señor Lero se le permitió regresar a trabajar como práctico de puerto, pero poco después fue diagnosticado con esclerosis múltiple y no pudo continuar. En sus últimos años trabajó en varios empleos, incluyendo la capacitación de estudiantes de ciencias náuticas en el Colegio Marítimo de la Universidad Estatal de Nueva York. Durante su estancia, usó su experiencia como ejemplo para los cadetes, diciéndoles: "Cada semana te equivocas en tu juicio, lo vas a pagar caro". Después trabajó como consejero, apoyando a convictos y víctimas de delitos. El puente de reemplazo actual se inauguró 7 años después del desastre. Se colocaron defensas de concreto en los soportes del puente para protegerlos de choques. Fueron efectivas de inmediato cuando un barco camaronero chocó contra ellas un día antes de inaugurar el puente. El barco se hundió y el puente quedó intacto. También se implementó un sistema de advertencia para informar a los conductores sobre condiciones peligrosas y cerrar el acceso al puente en caso de clima extremo. En 2014, el proyecto conmemorativo del Skyway, creado por un autor local,
reunió $9,000 para erigir un monumento de granito con una placa de bronce en honor a las 35 víctimas del colapso. Ahora esto se encuentra en una pequeña área de descanso que da vista al lugar del accidente en medio de la bahía de Tampa.